Le doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer ponente, es el maestro Bruno Salvador Hernández Levy, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él es licenciado en Comunicación Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Estudió la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Fue corresponsal en México del programa Radio Enlace del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland en los Países Bajos, productor de campaña de promoción para la salud en audio y video del Instituto Nacional de Salud Pública, profesor por asignatura a nivel universitario en las áreas de comunicación, mercadotecnia y psicología educativa, participante en el diseño curricular de asignaturas de periodismo y actualmente se desempeña como diseñador y mediador de cursos de formación en línea en el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle, México, y jefe de producción de recursos educativos en el programa de formación multimodal y de la UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así que bienvenido, maestro. Gracias. Le cedemos la voz. Muchas gracias. Esta cosa se mueve. Bueno, pues buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de platicar un poquito sobre un tema que me decían es importante, tanto para la gente que se está formando ahorita, que dice a mí que pues eso ya está por sentado, como para todos los que iniciamos el trabajo en una manera analógica y transitamos hacia lo digital. Nada más como una introducción breve, anécdota breve. Trabajando con la radio holandesa en 2003, parece que fue hace poquito, pero ya haciendo cuentas son 14 años. Por ejemplo, hay varios elementos. Cuando yo empecé a colaborar con ellos, todavía ocupaban grabadoras de cassette, justamente, unas que eran de campo muy grandes. Hay una que es la TCD5 Pro 2, que es de Sony, y era una de estas grabadoras de campo de cassette. En otros momentos, entiendo antes, llegaron a ocupar incluso Nagras, que son esas otras que después nosotros usábamos para audio, para cinematografía. Y bueno, después ya transitaron a las grabadoras de estado sólido, que finalmente son las que vinieron usando hasta que desapareció tanto el programa como el departamento donde yo trabajaba, ¿no? El gobierno holandés dice que México, y bueno, en general los países de habla hispana ya no tienen necesidad de apoyo, porque ya somos países desarrollados, solamente siguen apoyando a Cuba, pero bueno, sí ya es otro tema. Ahora, ¿cuál es lo principal de ahí? Ellos venían usando todas esas herramientas, pero al final, cuando yo entré, ya existía la página web de la emisora. Entonces te decían, sí, está muy bien, mandas el audio, ¿no? Que además ya para entonces ya mandábamos el audio por internet, que eso era ya buenísimo. Ya lo mandabas, te metías a una página que tenían y directamente subía el audio y quedaba directo en el DALET de ellos. Pero la otra parte que era interesante era que te decían, bueno, mandas el audio, pero también necesito que mandes el texto y necesito que mandes la foto, un poco lo que nos comentaban hace rato, ¿no? ¿Por qué? Porque la foto y el texto se van a ir para la página web y el audio va para el programa, ¿no? Entonces decías, ok, no soy fotógrafo, ¿no? Y en otra época, en un rollo sindicalista me hubieran dicho, la fotografía la saca el fotógrafo, no la sacas tú, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a recorrer o cuál es el recorrido que quiero hacer con ustedes? Primero, contextualizar, porque sabemos que sin el contexto es básico para poder dar sentido a las cosas, ¿no? Para poder saber en dónde nos estamos parando. Después, describir el periodismo digital desde las concepciones donde yo lo he encontrado y que me parece que es útil para los periodistas. Definir algunas características del perfil del periodista digital, que ya algunas ya las han mencionado, pero estaríamos viendo algunas otras, y finalmente hablar de algunas buenas prácticas que se mencionan tanto para uso en redes sociales como otras. Entonces, bueno, pues vamos poquito a poco y ahí cualquier cosita pueden ir mandando preguntas. Entonces, empecemos con el contexto. Como buen académico, no puedo dejar de mencionar la famosa revolución de tecnologías de información y comunicación. Por ahí hay un autor que se llama Manuel Castells, que si no lo han leído es básico, que tiene un texto de 3 volúmenes, editado en México por Siglo XXI,
donde él platica cómo es que esta revolución de tecnologías de información se dio. Pero lo más importante es que hay que entender que esta revolución de tecnologías de información y comunicación no afecta solo a los periodistas, afecta a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque afecta a la salud, afecta en cuestiones económicas, afecta en cuestiones políticas, afecta la manera en la que la gente se relaciona entre sí, toda la parte de las relaciones interpersonales y las relaciones que han perecido por WhatsApp y por posteos en Facebook, bueno, pues también forma parte de estas transformaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta revolución finalmente pues, afecta e impacta en toda la cuestión de la vida. Los que nacimos antes de los 70s, pues nos tocó, bueno, yo no nací antes de los 70, yo nací en el 79, pero no hagan cuentas. Pero los que nacieron un poquito antes que yo, pues les habrá tocado una dinámica de vida que era un paso más lento, era más tranquilo, nos llevamos las cosas con calma. Y de repente de los 70s empezamos 80s y de repente se empezó a interconectar la gente más y se hizo una locura. Esto llevó a cambios acelerados en todos los ámbitos de la vida y a hacer maneras diferentes de producir, distribuir y consumir todo, incluso la información, ¿no? En este sentido, esto nos ha afectado y les digo, no hay mucho más que hablar, es simplemente declarar que esto es el punto de partida. Ahora bien, pues obviamente todo se modifica también cómo es que la gente se entera de las cosas, ¿no? Y la gente se enteraba de las cosas antes de una manera y también en distintas escalas la gente se entera de cosas a distintas escalas, ¿no? Y les pasará mucho a nivel institucional. Oye, que dijo el director que no sé qué. ¿Y dónde está eso? ¿Lo mandó en un memorándum? ¿Lo pasó por un correo electrónico? ¿Se lo dijo a alguien y alguien lo escuchó? ¿No? Entonces, ¿cómo es que la gente se entera de estas cosas? Pues bien, una de las modificaciones y una de las transformaciones es que ahora tenemos varias fuentes digitales. Y estas fuentes digitales también son efectivamente de naturaleza multimedia. Y esto es bien interesante. Cuando yo estudié la licenciatura en comunicación social, fui la última generación que usó las herramientas analógicas. Tuve la fortuna y la dicha, y ojalá a estas generaciones nuevas les enseñaran con los dos tipos de instrumentos, porque ayuda, bueno, a mí me ayudó mucho a pensar, sobre todo, por ejemplo, conceptos como el montaje. No lo hubiera entendido de la misma manera si no lo hubiera hecho con una moviola y con una, cortando y pegando pedacitos de celuloide, ¿no? O sea, no lo hubiera entendido de la misma manera. Entonces, bueno, en aquel entonces nos decían, están las nuevas tecnologías, ¿no? Y tú decías, uy, pues sí están bien nuevas, están tan nuevas que ya tienen, ya para entonces, ya cuando yo había estudiado la licenciatura, esas nuevas tecnologías ya llevaban más de 15, 20 años, ¿no? O sea, sus nuevas tecnologías de las que te hablaban en la licenciatura, que además no estaban en el plan de estudios, eran tecnologías que en 1983 ya eran una realidad, ¿no? Claro, no estaban tan popularizadas como ahora, pero ya existían, ¿no? Entonces, pues muy nuevas no eran. Y hoy en día, comúnmente oímos este término de nuevas tecnologías, pues ya quitémosle lo de nuevas, porque sabemos que las tecnologías avanzan de manera acelerada y pues así como que pararnos en que son nuevas, pues no tiene sentido. Una palabra fundamental aquí, la mencionaron antes también, es convergencia. Y la convergencia es importantísima porque quiere decir que en un solo dispositivo o por un solo canal puedo yo obtener información de distinta índole, sobre todo esto que es, digamos, en una terminal, en un teléfono celular, en una laptop, en lo que ustedes quieran, incluso ahora en las televisiones, puedo tener acceso a texto, a imagen, a video, etcétera, 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 ¿no? La conectividad de Internet, sin duda, es una de las cosas que damos hoy por sentada, pero el día que se ve el Internet, ustedes me van a decir cómo se ve, o el día que no hay señal, o que se acaba la recepción y que te urge comunicarte con alguien y la única manera es por esa vía, pues entonces. Bueno, algunos números, porque a la gente le gustan los números, los sabrán bien porque muchas veces las notas son básicamente estadísticas y qué nos dice la estadística, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos números. En el 2016 se hizo un estudio del Digital News Report, lo hace cada año, lo hacen 26 países, México no está incluido por supuesto, pero bueno, te da una perspectiva de lo que pasa a nivel mundial y dice el 51% de los usuarios de redes sociales usan las redes sociales como fuente de información. Nada que no nos haga sentido, o sea, aquí también pasa, ¿no? Entonces, por eso, digamos, el dato no está tan mal. El otro, 12% de los usuarios usan redes sociales como principal fuente de información, ¿ok? Y Facebook es la plataforma más popular para encontrar, leer, ver y compartir noticias en 2016.
Probablemente estas estadísticas, si las hubiéramos visto hacia 2015, 2014, 13, etcétera, serían diferentes. Pero en 2016 este fue el panorama mundial y México no está fuera de eso. Ahora bien, hablemos de México, porque si México no estaba entre esos 26 países, pues de menos vamos a enterarnos cómo estuvo el tema a nivel local. Entonces, en México, la que antes era la MIPSI, que ahora ya le cambiaron la marca porque a MIPSI no le sonaba bien como marca, entonces ahora se llama algo así como Asociación Internet de México, una cosa así, que es la que básicamente la que se dedica a hacer estos estudios especializados en saber qué hacen los mexicanos en Internet, decidió hacer su estudio sobre hábitos de usuarios y en el número 12, que fue el del año pasado, nos dice, y vamos a ver qué es lo que dice este año, pero dice, bueno, el año pasado nos dijo, ¿qué actividades realizas habitualmente en línea? Le preguntaron a los internautas y el 79% dijo acceder a redes sociales, ¿no? Y entonces dijeron, pues está todo dar, pero ¿a cuáles entras? Bueno, pues el 92%, y ese es un dato bien importante, 92% en Facebook, ¿no? Hay mucha gente que no ocupa otra cosa, pero que tiene Facebook. Incluso gente que uno diría, por ejemplo, pasa con mi padre, ¿no? Mi padre le conseguimos una tableta, él tiene, este año cumple 80. Y le compramos una tableta y él te puede decir exactamente qué es lo que ha pasado con toda la familia, gracias a que puede estar viendo en Facebook. Él igual no publica, pero se entera de todo y el domingo te da la noticia y te dice, tu prima estuvo esta semana haciendo esto y tu abuelita estuvo haciendo no sé qué, y le comentan ahí en la casa, ¿no? Y vi que tú estuviste haciendo esto, vi que estuviste en Guadalajara en un simposio, oye, ¿cómo te fue? ¿No? Entonces, siempre es como bien interesante esto. Entonces, incluso en distintos sectores de la población, y aquí hay un tema siempre te van a decir, hay población que no tiene acceso a Internet. Es cierto, hay gente que no tiene acceso a Internet, pero mucha de la gente sí lo tiene y hay gente que, si bien no tiene contacto con alguien que lo tiene, ¿no? El otro es WhatsApp, que yo no sé por qué lo meten en esta categoría de redes sociales, porque es un sistema de mensajería. Bueno, pero de todas maneras ahorita poco a poco está incorporando elementos, y esto es algo que qué bueno que lo comentas, ha estado incorporando elementos. Ahorita hicieron una última modificación donde metieron los estados, que es una adecuación que se trajeron de Instagram, que a su vez se trajeron de Snapchat, ¿no? Pero bueno, está dentro de esto y está en 79%. Normalmente, para que habláramos de una red social, tendríamos que hablar de que tendría que haber un perfil público, y es por eso que hay ahí una disonancia que es mía, pero es una disonancia conceptual, ¿de acuerdo? O sea, conceptualmente no podríamos hablar de una red social, sino de un sistema de mensajería, pero con las adecuaciones que se están haciendo, poco a poco estamos tendiendo hacia allá. YouTube, 66%, y me parece poco. Yo creo que debe de haber bastante más, pero no sé por qué no está reportado. Twitter, que para el periodista es fundamental, solo 55%. Quiere decir que hay mucha gente que no está ahí. Claro, los políticos están ahí, muchas de nuestras fuentes están ahí, y nosotros estamos ahí, y bueno, los periodistas en general están ahí, pero hay mucha gente que no está. Y Google Plus, que no sé por qué aparece en las estadísticas, dice que 52%, yo no conozco a nadie que lo tenga o que lo ocupe, pero dice que sí, que 52% lo ocupa. Ok, yo no sé si aquí sí hay una persona, pero no sé si hay más que ocupen Google Plus. Estos son los datos para México, pero aquí lo que me interesa es que veamos dos cosas: el papel que está jugando Facebook, el papel que está jugando WhatsApp, el papel que está jugando YouTube y el papel que está jugando Twitter. Ahora, pues ¿qué papel juega el periodismo digital en esto? Pues se requiere de alguien que ayude finalmente a filtrar y dar sentido a un volumen inmenso de información y que al mismo tiempo dote de elementos a los lectores o audiencia o usuarios o como le quieran llamar, porque ahora resulta que al final son usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser usuarios, pueden ser lectores, puede ser audiencia, ¿no? Para que ellos puedan filtrar y dar sentido a las noticias que reciben, en caso particular de ustedes, en ámbitos que afectan de manera positiva o negativa a la salud propia o de la familia. Y dado este contexto, pues hablemos de las características del periodismo digital. Algo que me llama mucho la atención, esta fotografía que ven ahí, es digamos, es como el newsroom
es la redacción principal de la BBC. Y algo que es interesantísimo es que vean las herramientas que hay ahí, es decir, básicamente tenemos unos grandes galerones con computadoras, ahí por supuesto están además con sus dispositivos móviles, pero si sacáramos esta misma fotografía hace 15 o 20 años, muy probablemente sería diferente. Entonces, bueno, tenemos nuestro newsroom, que además eventualmente se va deslocalizando. Todavía seguimos teniendo centros de prensa así centralizados, pero eventualmente vamos viendo también que deja de ser necesario. Hay un autor por ahí, que se apellida Shapiro, que nos dice que el periodismo comprende las actividades involucradas en la búsqueda independiente de información precisa sobre eventos actuales o recientes y su presentación original para edificación pública. Y muchos lo toman como un referente y dicen, bueno, eso es el periodismo, pero siempre, y sobre todo ahora se cuestiona y dicen, bueno, ¿hasta dónde el periodismo puede seguir haciendo eso en un contexto digital? ¿Hasta dónde se puede mantener esa idea? Sobre todo cuando el periodismo ahora se ve expresado en publicaciones web, que pueden ser tanto que se vean en escritorio como en dispositivos móviles. Ahí, por ejemplo, el tema de lo responsivo, digo, igual no les preocupa mucho a los que generamos contenido, pero sí a los que hacen el diseño web, que al final tu nota no se vea con letras chiquitititas y que tengas que estar ahí batallando para poderla leer haciéndola grande, ¿no? Sino que se adapte naturalmente. Toda la parte de redes sociales, toda la parte de aplicaciones móviles y de escritorio, que también es eso, es entender que la información que estoy redactando va a ir a otro espacio diferente al que estoy acostumbrado, y el papel que están jugando los comentarios como una parte importante ya de la noticia. A veces la noticia no es la noticia en sí misma, ni la nota que publiqué, sino la cadena de comentarios que se armó abajo de la nota, ¿no? En este sentido, ¿qué características podríamos decir que tiene el periodismo digital o cuáles se mencionan desde un punto de vista académico? Se dice que es interactivo, la interactividad es importante y es fundamental y es una cuestión que difiere un poco de la tradición, no completado en el sentido que se actualiza constantemente. Esta parte de la lógica de la virtualidad que se actualiza constantemente, es decir, es lo que decían hace rato, puedo encontrar que la nota está ahorita en un modo, pero al rato puedo encontrar que la revisaron y la ampliaron, ¿no? O pasa mucho ahorita que tenemos las coberturas en vivo, aunque sea en web, está en vivo y vamos teniendo minuto por minuto qué es lo que está pasando. La otra es que es de larga duración. Las cosas de repente, en internet el problema es que la memoria colectiva se mantiene por mucho más tiempo y es más fácil que alguien encuentre, ahora le pasa mucho a Trump, que encuentre algo que tuiteaste hace 5 o 6 años, bueno, no tanto, pero sí al menos unos 5 años, y que pusiste en línea y que alguien ahorita lo está tomando, lo saca de contexto, por supuesto, porque es parte del trabajo que hay que sacarlo de contexto, y dice, fulanito se contradice con lo que decía hace 5 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cuestión que hay que tener cuidado. El tema es que también es algo global, pero al mismo tiempo de que es global, es personal, porque no nada más es un tema de que tengamos, por ejemplo, de repente nos enteremos de cosas que están pasando del otro lado del mundo de manera instantánea, ¿no? Sino que también está la otra parte donde yo personalizo mi experiencia de información. Y finalmente que está tamizado. Esta parte del tamiz es importantísima y es una de las funciones fundamentales del periodista, en el sentido que es capaz de dar sentido, de filtrar información y darle sentido y ayudar a que el otro le dé sentido a esa información. ¿Esto qué trae? Trae para los teóricos, les costó un montón de trabajo y apenas lograron el año pasado más o menos terminar de sistematizar las teorías que venían trabajando a este respecto, para crear un nuevo campo de estudio. Dicen, las herramientas que nosotros usábamos para estudiar y para describir el periodismo que se venía haciendo, ya no nos son funcionales para seguir describiendo el periodismo, las prácticas periodísticas que se han hecho los últimos 15, 20 años. En este sentido, se aplican nuevas reglas y hay nuevas metodologías, entre otras, por ejemplo, la famosa etnografía digital, donde está, por ejemplo, estrategias como la e-observación, donde tú puedes ver qué es lo que sucedió con una nota que se publicó y cómo la gente reaccionó, cuánto tiempo se tardó, etcétera, etcétera.
¿Qué se está discutiendo entonces en la academia y hacia dónde nos está llevando la discusión en la academia? Son varias cosas, simplemente las voy a mencionar para que vayamos viendo por dónde es que se está moviendo el periodismo digital, cuáles son los puntos de interés que se están generando. Pues uno de los tantos puntos de interés son los sitios de noticias, que es algo que ahorita ya damos por sentado. Antes era esto de que tratábamos de pasar el periódico impreso a internet y ahorita poco a poco estamos viendo incluso estos sitios de noticias que nacen en digital, ya nunca pasaron por analógico, nacieron en digital y tienen ya unas lógicas diferentes. Las imágenes digitales, por ejemplo, de zonas de conflicto, el hecho de poder ver cosas que antes no se podía, sobre todo en regímenes totalitarios que no dejaban salir nada de información y decían, hubo una matanza en China, no sé qué. No, pues ¿cuál matanza? ¿Cuál? No, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada, ¿no? A ver, enséñame que hubo matanza. Ahorita cualquier cosa que sucede en un ámbito local puede salir rápidamente. Todo el tema de la primavera árabe y demás, mucho del material que se estaba circulando tenía que ver gracias a esta posibilidad de circular esta información, digamos, de manera inmediata. El papel del agenda setting o el gatekeeping, siempre que estamos estudiando comunicación, uno de los temas que te dicen, vamos a hablar del agenda setting, y uno cuando te lo estudia, te lo dicen de manera teórica, no entiendes nada, cuando ya estás trabajando dices, eso es el agenda setting. No, y es que, en serio, pero por ejemplo, ahí es el papel, o sea, se replantea este papel, ¿qué pasa con el periodista? Decíamos, porque antes el periodista ayudaba a filtrar y entonces lo que pasaba por el periodista era lo que se sabía y lo que no pasaba por el periodista, o sea, lo que pasaba por el periodista pero lo rechazaba, no se sabía. Y ahora con el hecho de que la gente pueda tener acceso a lo que comenta la gente por fuera del filtro del periodista, pues hace cuestionar un poco estos modelos, pero no es tanto cuestionarlos porque se eliminan, sino porque se reconfiguran. El periodismo digital y el Big Data es la tercera vez que se habla de Big Data en esta mañana, pero tiene mucho que ver con que hay un manejo importante de grandes volúmenes de datos, que a nosotros, sobre todo, por ejemplo, en temas de salud pública, son temas que a ustedes les interesa bastante. Es decir, el Big Data nos permite dar sentido a un conjunto de datos que nos permite decir, hay una tendencia hacia allá, estamos viendo que las cosas van por buen camino, por mal camino, y nos permite predecir escenarios. Modelos de negocios de las noticias, lo acaban de mencionar hace ratito. Si yo ya no te vendo el periódico en físico, entonces te tengo que vender una suscripción o tengo que conseguir la publicidad que aparezca en el sitio y que tú hagas clic para que entonces esto funcione. Y si en caso de que seas un youtuber, pues que tengas una serie de seguidores y que YouTube te pague gracias a los anunciantes. El crowdsourcing, el hecho de que tú ya no tengas que estar correteando la información, sino que tú puedas agarrar y decir, a ver gente, hay alguien aquí que sepa sobre tal tema, y diga, fulanito, sí, yo sé, pues órale, échale, ¿no? Ya no tienes que hacer toda la chamba de estar persiguiendo, es una parte de lo que tienes que hacer, si tienes que perseguir todavía, pero puedes ya colectar mucho más fácil datos. El periodismo hiperlocal, ahí sí que si me interesa saber exactamente qué pasó en mi cuadra, digo, no necesariamente es que yo tenga periodistas profesionales cubriendo, pero sí puedo empezar a hacer ese tipo de cosas. En el caso de ustedes, en ámbitos que tienen que ver con comunidades muy específicas, la universidad, el hospital, etc. Más temas que se siguen trabajando son las noticias móviles, el hecho de que la gente produce, o sea, que los periodistas están produciendo noticias en movimiento y la gente lo está consumiendo en movimiento. Este hecho es interesante. El periodismo automatizado, de repente dicen, pues es que hay una, ¿cómo se llama? Un código que le dice a no es un código, tiene otro nombre. Bueno, algoritmo, gracias. Hay un algoritmo que dice que esta es la nota que tiene que salir en primera plana, ¿no? Porque ya se hizo el cálculo del número de clics y demás, entonces automáticamente todo lo que antes era la jerarquización se convierte en eso. Los comentarios de los usuarios, habíamos dicho que es importante, la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora sí, los datos, algoritmos y el código empiezan a tener importancia. Les digo, todos estos son temas centrales que se están tratando sobre periodismo en este tiempo. Y si hay alguno de esos temas que ustedes de plano dicen, ¿what? ¿Con qué se come? Bueno, hay periodistas que se están preguntando sobre eso hoy.
las prácticas autorreferenciables, cuando de repente empiezas a decir, bueno, y esto le pasa a algunos, que empiezan el periodista a hacer nota, ¿no? Y entonces empieza a hablar de sí mismo como parte de la información que da, pero además donde cubre algo y después habla sobre lo que él mismo cubrió. Bueno, ahí está toda esta parte de autorreferencialidad. El reportero en tiempo real, eso de que si ahorita estamos cubriendo una conferencia de prensa, pues estamos tuiteando la conferencia de prensa, ¿no? La relación con las analíticas web. Voy a ir un poquito más rápido porque vamos bien lentito. Las redes sociales y el periodismo. Hay otra parte de reportajes web. Los usos de Twitter y de Facebook, el videoreportero como un narrador. El podcasting, que algunos lo echan dicen, ay, no, pues no es para tanto. Pero lo cierto es que hay muchos contenidos que no se podrían consumir de otra manera si no es de manera diferida a través de podcast. El fotoperiodismo y los testigos ciudadanos es un poco esto, el ciudadano no como periodista, pero sí como testigo, ¿no? El desarrollo de infografías que empiezan a tener un mayor auge, tuvieron su primer auge cuando el Reforma metió las primeras infografías en periódico impreso, pero ahora, recuperan este auge. Algo que le llaman el periodismo líquido, ahí hay que leer a Bauman, que se murió hace poco. Y dos elementos más que a mí me gustan mucho. Uno, el transmedia, que significa contar una historia, distintos elementos de una historia por distintos medios. Es decir, puede ser que yo te cuento una parte de la historia con un texto, otra parte de la historia con un video, otra parte de la historia con otra cosa. No es que cuente lo mismo en cada caso, sino que cuento un elemento de la historia con cada cosa. Esto lo vemos claro con otros elementos, pero en periodismo ahorita es un tema muy candente. Y el otro es el que me encanta a mí, que es el mojo. Y el mojo es esto del mobile journalism, ¿no? O el periodismo móvil. Y en ese sentido es padrísimo porque hay un movimiento increíble que se ha hecho ahorita el que empezó todo esto es un cuate que se llama Glenn Mulcahy. No me haga repetir el nombre, el tipo es irlandés, los irlandeses tienen nombres raros. Y ese señor trabaja para la televisión pública irlandesa y él era el encargado de innovación ahí. Es el encargado de innovación. Y entonces de repente le dijeron, ¿sabes qué? Pues a ver, pues síguele inventando a ver qué te encuentras, ¿no? Y entonces estaban innovando con nuevas cámaras, con nuevos formatos y demás, y de repente se encontró con el teléfono celular y dijo, esto nos puede dar material con calidad que podamos nosotros presentar en pantalla. Y en ese sentido empezó a moverse y ahorita este año va a ser el tercer año que haga una conferencia que hacen ahí en Irlanda, donde invitan a gente, pues principalmente de toda Europa, periodistas de toda Europa, para que discutan y compartan experiencias sobre el uso de móviles como medios para informar, ¿no? Y para crear información en movimiento. ¿Qué competencia requiere entonces el periodista? ¿O qué competencia estaríamos buscando? Pues algunas personas se han hecho preguntas como, por ejemplo, Salaverría, perdón, esos apellidos están medio locochones. Él dice, ¿en qué aspectos podrían renovarse los periodistas? Pues en destrezas tecnológicas, en tratamiento de la información, medios y lenguajes y procesos editoriales, ¿no? Eso le parece a él. Hay algunos ejercicios como el que hizo el Poynter Institute, donde hizo una pirámide de competencias, les presento, según el Poynter Institute, la pirámide de las competencias del periodista hoy en día. Entonces dicen ellos que tendría que tener todo eso, tendría que tener juicio, evidencia, storytelling, pensamiento crítico, competencias audiovisuales, competencias tecnológicas, competencias numéricas, ¿no? Habilidades para investigar, para análisis de encuestas, etcétera, de civismo, de cultura y de misión y propósito. Y en misión de propósito, pues pone cuestiones como el contrato social, las leyes, la ética, ¿no? La historia y la ley constitucional, etcétera. Todos estos elementos los coloca. Yo hago énfasis en algunos que me parece que son útiles para nosotros. Uno es el storytelling, les decía antes, uno tenía que, y todavía, ¿no? Uno tiene, si está en un medio audiovisual, pues traes al camarógrafo, y si no, pues cuando vas a reportear te mandan al fotógrafo, pero poco a poco, de repente te van pidiendo que tú hagas algunas de las cosas, ¿no? A veces por ahorrarse lana, a veces porque son maneras diferentes de plantearlo. Entonces, en una de esas, por ejemplo, según el Poynter Institute, se esperaría que un periodista tuviera capacidad o conocimiento sobre estos elementos, ¿no?
También en el caso del audiovisual, pues que tuviera conocimiento sobre estos elementos, la fotografía fija, el video, la iluminación, imagínense, ¿no? O sea, de repente uno pensar, oye, pues yo trabajé toda la vida redactando textos, lo mío en la vida es la redacción, ¿yo por qué tengo que saber de iluminación? Bueno, pues tendrás que saber cuando menos lo mínimo para que si tomas un video y estás con un tipo de luz fría, pues no se vayan a ver azules o rositas o verdes, ¿no? Por ejemplo, acá con esta luz se vería verde. En caso de no tener algo calibrado, ahora la maravilla es que la tecnología actual te permite hacer ajustes bastante, digamos, automáticos. Otros elementos más que se consideran es la parte tecnológica y ahí pues la capacidad de que puedas bloguear, y bloguear es básicamente que puedas publicar en internet en algo donde no tengas que hacer muchas bolas, pero sí a veces nos toca tener que aprender algo de poquito HTML para meterle mano porque luego las cosas no se ven como queríamos que se vieran, ¿no? La programación y la agregación. Aquí la pregunta fundamental es en dónde estoy y qué me falta por desarrollar. No me lo hago yo, la pregunta se la tiene que hacer cada uno de ustedes. Están todos estos elementos en la mano y hay algunas cosas que de repente nos van a parecer abrumadoras. Ahora he estado acompañando procesos con periodistas y muchos me dicen, es que esto para mí es abrumador, porque yo no tengo nada de esto metido en mi forma de trabajo de todos los días. Le digo, pues poquito a poco, ¿no? O sea, vamos metiendo cada uno de estos elementos, pero hay que meterlos dentro del flujo de trabajo, porque si no, jamás los vas a incorporar. Y ahora sí, vámonos a las buenas prácticas para terminar y tener un cierre más o menos en tiempo. Ya sé que voy un poquito, bueno, ahí la llevo, pero para que terminemos en tiempo. De buenas prácticas, es la CAP que están viendo, es de uno que se llama 4 Stelle Hotel. Ese es uno que le llaman, es un documental web. Y yo dije documental web, ¿qué demonios es eso del documental web? El documental web es un formato que se está ocupando ahorita que se parece mucho a formatos, y lo puse porque se parece mucho a formatos que están utilizando los periodistas hoy en día, que es utilizar una página web donde tú incorporas parte texto, parte video, parte fotografías, parte incluso incrustados tweets, posteos de Facebook y demás, y te quedan como una historia completa, coherente, donde vas presentando los distintos elementos de tu nota en el medio en el que mejor se expresa esa parte de la nota. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece que es un ejemplo interesantísimo, después lo pueden, si quieren, buscar, porque además está en varios idiomas, pero esta cuenta la historia de unos migrantes y unos italianos que encontraron, se movieron para agarrar y tomar un hotel que estaba abandonado. Entonces, tomaron el hotel y lo convirtieron en un multifamiliar. Y entonces ellos viven ahí. Entonces, bueno, este documental cuenta la historia en esta lógica multimedia de estas personas que viven ahí. Hay entrevistas con ellos, hay una parte de texto, hay fotografías increíbles como esta. Bueno, esta no está tan increíble, pero tiene otras más buenas. Pero, bueno, esta es la vida de estos migrantes que viven en este condominio improvisado, ¿no? Y además que viven un poco al margen de la ley, por supuesto, y qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que me interesa dejar muy claras en esta plática y es un poco lo que hemos venido diciendo en la mañana, lo importante no es la tecnología, sino lo que hacemos con ella. Y lo importante al final es comunicar, y lo importante al final es llegar a la gente con historias. Mucho del trabajo que nosotros hacemos es ver qué es lo que está pasando, entender la historia de lo que está pasando y contarle esa historia a alguien más. Yo, como periodista, lo que hago es eso, veo algo que está pasando, construyo esa historia en términos de que encuentro los elementos y llego con alguien más y le digo, mira, te voy a contar hoy la historia de estas personas que viven en este lugar con estas condiciones, ¿no? La American Society of News Editors, y bueno, ya está la versión en español que hizo la Fundación Knight, hicieron un ejercicio y pusieron 10 que les parecen las 10 mejores prácticas para periodistas en redes sociales. Esto nos dice, por ejemplo, cosas muy simples como que las reglas éticas tradicionales también se aplican online, porque de repente había algunos que pensaban que la ética era solamente para los medios tradicionales y no para las prácticas en línea, pero la ética no importa dónde estemos, lo que importa es que lo hagamos de manera ética.
Asumir que todo lo que escribimos online puede llegar a ser público. Si no quieres que vean tus fotos desnudo, no las pongas en la nube, ¿no? Algún día alguien las va a encontrar. Usar los medios sociales para relacionarse con los lectores de manera profesional. Hay algunos que sí lo hacen y lo han venido haciendo de manera natural, pero hay varios que no lo hacen. Para los que no lo hacen es una invitación a que lo hagan. A veces puede parecer como que se descontrola, pero es muy interesante. Publicar las noticias de última hora en el sitio web y después de ahí jalarlas, porque la onda es, de dónde viene tu sueldo, viene de la publicidad que se genera, del tráfico que se genera en el sitio web. No gana mucho el medio si tú tienes como muchísimos seguidores en Twitter, ¿no? O sea, ahí no es donde gana, ¿no? Pero ustedes, la parte de la marca, ahí sí gana, la marca personal gana en tus followers, ¿sale? Pero sí, vayan enrutando a donde les genera ingreso, pues para que haya para la chuleta, ¿no? Publicar noticias de última hora, bueno, el cuidar las percepciones. De repente la gente, y esto pasa en la vida común, tiende a pensar cosas que no son por lo que uno dice o con quién está uno afiliado. Autenticar siempre la información, independientemente de que lo hayamos encontrado en las redes sociales. Identificarse siempre como periodistas. Si van a solicitar información, siempre tienen que decir, hola, soy fulanito de tal fuente. Por favor, puedes tal, porque a veces de repente dicen, hola, soy Juanito, igual podemos salir juntos, no sé, tú y yo en algún momento. Y pues, bueno, las redes son herramientas que hay que tomar seriamente, debemos ser transparentes y admitir cuando estamos equivocados, etcétera, etcétera. El documento completo, si piden la presentación al final vienen todas las referencias, y ahí en las referencias viene el documento completo, que es larguísimo, tiene 8,000 páginas, ahí se lo pueden ver con más calmita. Vamos, Sí, se las van a pasar. Sí, si me permiten, paréntesis, maestro, comentarles que a los correos que tuvieron a bien hacernos llegar para inscribirlos, se les va a enviar por WeTransfer todas las presentaciones, para hacerlo, como ya les comentamos, de manera digital. Esto sería a partir del próximo lunes, por lo tanto, si es jueves o viernes y no han recibido su correo, les molestamos ponerse en contacto con nosotros, pero entre lunes y martes les vamos a hacer llegar todas las presentaciones WeTransfer. Estamos hablando de que son 4, de los 4 ponentes, y más aparte, ya algunos de los que nos han enviado sus preguntas y comentarios, les hemos estado enviando la encuesta de satisfacción. Se la voy a seguir enviando, pero de todas maneras va a llegarles la encuesta, también junto con el WeTransfer. Así que quien ya la contestó, no lo haga, y quien no, por favor nos haga el favor. Es un link al que ustedes dan clic, es una encuesta digital para nosotros saber qué les pareció este simposio y qué temas tomar en cuenta para el próximo, si nos da la oportunidad de contar con su presencia el siguiente año. Así que pues ya el tiempo casi nos atropella. Sí, ahorita termino. No, ya casi cierro. Sí, bueno, les digo, hay otras maneras de ver las prácticas, ¿no? Que el periodista tiene que involucrar a la gente, tiene que profundizar y tiene que involucrar a la gente a involucrarse, tiene que colaborar, promover la alfabetización mediática y muchas otras cosas más. En el caso de Facebook, ahí está largo cuál es, les digo, van a tener acceso a él. Entre otras cosas, de repente a la gente no se le ocurre, pero hacer un perfil profesional para que los otros te sigan y tú puedas publicar información vale la pena. Muchas veces vale la pena separar este perfil profesional, que hagan incluso una fanpage o una página, a el perfil personal. Hay algunos que no, que les gusta tenerlo mezclado, no hay bronca, pero una buena práctica es hacer su propia página profesional y mostrar una imagen profesional. En el caso de Twitter, son muy simples, es tuitear lo que están haciendo, utilizar hashtags, citar fuentes con arroba y compartir lo que están leyendo. Hay algunas personas que han estado haciendo ejercicios en Instagram, sobre todo, que es un medio que a mí me interesaría, que me interesa especialmente que exploren, porque es un medio que ahorita se está transformando mucho y está teniendo bastante auge. Y en ese sentido permite que ustedes compartan ya toda una serie de elementos de manera, digamos, como muy versátil. Esta es una fotografía de Jeff Charlotte, que es un editor del Virginia Quarterly Review, y él lo que hacía era, no, esta no es, esta no es de él, este es de Shia, perdón.
Shia también, él es del mismo medio, y él lo que hacía era que tomaba básicamente fotografías, entre otras en sus ratos libres para National Geographic de guerra, y él tenía algunas notas que él escribía en su cuaderno sobre cosas que le llamaban la atención del contexto de la fotografía. Esas notas él nunca las podía publicar en ningún lado porque eran notas personales. ¿Qué hizo? Empezó a experimentar poniendo sus fotografías, algunas que él tomaba con su celular, y poniendo la historia completa ahí, ¿no? Lo mismo pasaba en este caso, con Neil Shia, que es el que hizo este trabajo también, de poner toda una serie de contexto incorporado en la imagen, ¿no? Que esto es algo que han sido como de las experimentaciones. Y en el caso particular de Liz Lai, que es del Washington Post, ella es la que trabaja en la oficina de Beirut del Washington Post, ella de repente un día empezó a publicar algunas de estas en su cuenta personal, y de repente su editor lo vio y dijo, están buenísimas, publica más, ¿no? Y entonces empezaron a hacer vínculos de las publicaciones que se hacían en el medio con su feed de Instagram por fotografías como esta, porque venía otra vez la fotografía, pero también el contexto, y ayudaba a profundizar y a dar contexto a las notas que se estaban publicando. Finalmente, bueno, este me gusta mucho porque este tiene que ver con una cobertura que hizo Thompson, un señor que se llama Alex Thompson del Canal 4 de Reino Unido, sobre el tema del brote de ébola. ¿Se acuerdan del brote de ébola? Les habrá tocado cubrirlo a la mayoría, o sea, cuando menos reportarlo, si no cubrirlo, pero cuando menos reportarlo. Y en ese brote de ébola, él lo que hizo fue hacer, en aquel entonces lo hizo con Vine, hoy lo haríamos con Snapchat o lo haríamos con cualquier otra herramienta, hacer un video súper corto donde él ponía a un señor que tuvo que cargar a su mujer desde bien lejos hasta el centro de salud, y pues obviamente se la dejaron morir ahí, ¿no? Porque no la atendían, ¿no? Entonces era como una manera de reportar el suceso. Y fue de manera experimental. Una palabra fundamental aquí es experimentación. Se supone que va a pasar muchas cosas este año. El hecho de que haya habido todo este tema de las noticias falsas, de la posverdad del año pasado, hace que este año se vaya a hacer esfuerzos importantes para resolver eso, ampliar algunas cosas como el tema de la innovación de los bots conversacionales en términos del periodismo. Por ejemplo, si ustedes entran a The Guardian tiene un bot que ustedes le van pidiendo las noticias según lo que necesitan, ¿no? Dile, quiero los titulares, quiero las noticias de tecnología, de salud, etc. ¿Y qué viene? Bueno, decíamos lo de las noticias falsas. Para este año la inversión que se va a hacer a nivel mundial en los medios va a ser de esa manera, Facebook muy fuerte, YouTube y demás, y ya, y les agradezco por su atención. Muchas gracias al maestro Bruno Salvador, y tenemos bastantes preguntas que le pido que de manera concreta nos pueda responder. Y una disculpa porque ha habido preguntas que por el cambio de ponente ya no se alcanzaron a responder, pero si alguien la quiere volver a repetir para el maestro Bruno, con mucho gusto lo podemos hacer. Miguel Villaseñor de Universidad de La Mar, ¿cómo evitar la desinformación que propicia el desarrollo y el acceso a la información a través de la tecnología y su impacto en los consumidores de las mismas? Parte importante es el papel del periodista. El periodista tiene que ayudar a convencer a la gente de que su papel es fundamental y de que los medios, o sea, por ejemplo, simplemente el enseñar que los hechos se tienen que fundamentar, o sea, tiene que haber un fundamento en hechos y no en percepciones, y no en lo que la persona creyó que era, sino en el dato duro, qué es lo que te está diciendo, ayudando a la gente, orientándola de esa manera, es una manera de que la gente deje de irse por las emociones y se vaya más por lo concreto. También María Eugenia García, docente de la Universidad Cuauhtémoc. Yo también soy egresada de la Metropolitana Xochimilco de Comunicación. Rana. Quisiera saber su opinión sobre la desaparición del periodismo impreso con relación al digital. No creo, y lo hemos platicado toda la vida, no es tanto que desaparezca. El periodismo impreso, lo único que pasa es que está cambiando. Evidentemente estamos teniendo ya menos volumen de impresión, pero de todas maneras los contenidos los estamos viendo en otros soportes. Lo único que pasa es que va a cambiar de papel a pantalla, a las distintas pantallas, pero sigue existiendo, va a seguir existiendo y sigue siendo fundamental. También tenemos, a ver, ya se me están contando, Graciela Elvide, y el perfil del auditorio ante tanto avance paradójicamente disminuye drásticamente el deseo
estar informado por parte del público? Ahí el tema, la palabra clave es saturación. Lo que tenemos nosotros que hacer es hacer estrategias adecuadas para que la gente prefiera leer lo que nosotros estamos escribiendo y bueno, y lo que nosotros podemos orientarle a leer para que evite esta saturación. La gente le está dando flojera informarse porque la cantidad, uno de los temas que dicen del año pasado era la batalla en la que le llaman la pantalla de notificaciones. La cantidad de notificaciones que te llegan al celular no las atiendes todas. Entonces que la gente pueda refinar eso, trabajar en eso. Tenemos otra de Alberto Murguía, de Comunicación Pública. Son varias preguntas. Dice, tanta información al alcance gracias a las TICs, ¿realmente nos permite estar informados o caemos en la sobreinformación? La otra, la calidad del periodismo digital se ve afectado al ser la inmediatez una de sus características actualmente. Y la tercera, ¿cómo se ve afectada la ética y la moral en el ciberperiodismo? La ética es esto, pues bueno, hay que trabajar con algunas cosas, por ejemplo, del pedir permiso para publicar algunos materiales que cogemos en línea, ¿no? Y eso son nuevas reglas, porque antes pues no se ocupaban como tal, pero no significa que sean tan nuevas, es decir, hay cosas que siempre hemos tenido que pedir permiso para publicar, hay fuentes que no tenemos que decir quién fue, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que no cambian. Entonces, en términos éticos, sí hay algunos cambios inherentes al cambio de tecnología, pero el resto no. En términos de lo de la desinformación, ya lo comentamos antes, yo creo que sí, efectivamente hay una saturación de información que lleva a un nivel de desinformación, pero nosotros tenemos que ayudar a la gente con dos cosas, con que todo lo que escribamos valga la pena leerlo, o lo que reportemos valga la pena escucharlo, y la otra parte es que poco a poco también les vayamos dando herramientas para que ellos mismos puedan construir su criterio. Con el periodismo digital, ¿qué va a pasar con las generaciones antiguas que están acostumbradas al impreso y que no quieren o no les interesa actualizarse en las nuevas tecnologías? Es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo hacerles llegar la información en un caso hipotético de que llegase a desaparecer los medios impresos antiguos? Y finalmente, ¿qué tan confiable es la información del periodista hoy en día si la mayoría ya se basa o tiene su fuente en redes sociales? El que usa redes sociales, de todas maneras tiene que confirmar la información, es el fact-checking que le llaman en inglés, es básico y se ha hecho siempre, se ha hecho no solamente cuando estábamos en línea, sino también fuera de línea, entonces eso hay que hacerlo. Uno. Dos, la parte de qué va a pasar con estas generaciones que ya están acostumbradas, siguen siendo mercado y por eso se mantienen los periódicos impresos. En el momento en el que esa generación ya vaya desapareciendo, esos medios se van a ir también perfilando de salida. Si no va a haber mayor problema. ¿Cómo se podría hacer llegar? Hay muchas maneras, socialmente hay muchas maneras para hacer llegar. Creo que ahí más bien tiene que ver, por ejemplo, con la gente que enlaza a estas poblaciones que tienen estas lógicas. Hay mucha población con la que ellos tienen contacto y esa población sería clave. Max Núñez, ¿cómo podría ayudar a mejorar a nuestro actual sistema de salud del periodismo digital? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo si nos orientamos, por ejemplo, al que es beneficiario del sistema de salud, ¿no? O sea, ¿qué nos interesa? Nos interesa una sociedad saludable. Y para que la sociedad sea saludable son dos cosas. Una, es si efectivamente toda la parte del sistema de salud en términos de remediar, ya ni modo, ya me vino con diabetes, pues ahora a ver qué hacemos contigo, pero también toda la parte de la prevención. Entonces hay muchísimo. Es decir, periodismo digital puede permitir generar dinámicas tales que nosotros realmente le lleguemos con el comentario necesario a la persona para que tome esas decisiones de cambiar su vida, sus hábitos de vida. Gran parte de los problemas, y eso ustedes lo saben, gran parte de los problemas más graves de salud pública en México tienen que ver con cosas que son prevenibles, ¿no? Y con cosas que si cambiamos los hábitos de vida podemos prevenir y no tenemos este brote enorme, aunque ahora la última encuesta, la última en salud diga que ya no es tan importante, yo digo que sigue siendo importante, que no tengamos, por ejemplo, todo este tema de diabetes como un tema central en México, ¿no? Pero eso es prevenible. Entonces, el papel es fundamental y creo que ahí hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué tan bueno y factible es que el ciudadano común envíe información sobre algún suceso? ¿Peligra la labor del periodista? ¿El periodismo podría llegar a desaparecer gracias a la facilidad que tiene el ciudadano para informar? ¿El reportero puede sustituir al periodista? No, la persona que manda es pues la versión de la persona. Lo que tiene que hacer el periodista es fact-checking, checar que lo que la persona dijo es verdad, ¿no? Entonces, la persona agarra y manda la foto de un coche volcado en un lugar y te dice que fue en otro lugar y no en ese lugar, ¿no? Entonces, pues el periodista lo mínimo que tiene que hacer es verificar que sea en el lugar en donde está diciendo la persona
y verificar que la información es. Ha habido muchos problemas graves, gente corrida, por andar pasando cosas sin revisar la fuente, ¿no? Entonces sí puede generar problemas, por eso es bien importante seguir trabajando en estas habilidades de verificar los hechos. Todos nosotros básicamente nacimos escuchando comunicación preventiva, come bien, haz ejercicio, no fumes. Sin embargo, los índices de enfermedades crónicas muestran que esta comunicación no ha sido efectiva. ¿Cómo hacer que la gente no solo entienda esta comunicación, sino que se apropie y genere buenos hábitos, teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la tecnología? Me la ponen bien complicada, de repente están así como preguntas casi para política pública, pero bueno, haciéndola como lo más tranquilo que se pueda, yo creo que haciendo comunidad. Una cuestión fundamental que hay que tener clara del ser humano es que el ser humano es un ser social y le gusta vivir en comunidad y muchas veces responde a lo que la comunidad está de acuerdo, ¿no? A veces hay cosas que dice de inicio, es que a mí sí me gusta la coca, yo quiero mi coca, pero si está en un medio donde la gente le dice, mejor vamos a tomar agüita, ¿no? Bueno, si tiene este círculo y poco a poco eventualmente a nivel de comunidad, la comunidad misma puede ir circulando estas nociones, se puede llegar allá, pero necesitamos trabajar a nivel comunitario, es decir, necesitamos trabajar no tratando de convencerlo de inmediato de cambia tu coca por una botella de agua, sino es que vayan trabajando las comunidades en discutir estos temas, ¿no? La percepción del riesgo es muy baja, la gente percibe que si me tomo una coca no va a pasar nada, ¿no? Pero el problema no es una coca, el problema es una coca cada 3 horas o una coca en la mañana, una al mediodía y una en la noche, ¿no? Entonces sí son de este tipo de temas que yo creo que si trabajamos en una comunicación a nivel comunitario funciona bastante bien. Ya casi tenemos que terminar, dos más, solamente pedirle a Carla si nos hace el favor de ver si se puede disminuir un poco el aire acondicionado. Sí, hace un poquito de frío, ya lo traigo las manos frías. Ahorita van a ver, muchas gracias. Es cierto que las noticias llegarán de vía inmediata mediante videos cortos en lugar de imágenes o prensa escrita de Karen Gómez, Universidad de la Magia. No necesariamente. La noticia hoy en día puede llegar como sea, o sea, te puede llegar con un video, te puede llegar con un audio, te puede llegar con un texto, te puede llegar con una imagen. O sea, ahí sí, las maneras de expresión son infinitas. Lo que es importante, por ejemplo, para el periodista es que sea creativo en la manera en la que cuenta las historias. Si vas a poner una imagen, esa imagen te tiene que decir todo, ¿no? Si vas a decirlo en un texto breve de 140 caracteres, ese texto te tiene que decir lo más posible. Contexto, que la gente ayudar a construir sentido. Esta es la lógica comunicativa que nosotros hacemos, ayudar a la gente a que construya sentido sobre su vida. 2 en 1 y será la última, una disculpa para no seguirnos retrasando. No se preocupen, los demás de todas maneras les puedo contestar después. Bien, entonces ya ahorita le vamos a pedir al maestro Bruno que nos pase un medio de contacto para que sigan interactuando con él. Y estas dos las leo son de Michael Medina y Tania Vélez de Lamar. Ambos preguntan cuál es el reto que enfrenta el periodista ante las exigencias de la tecnología y su adaptación a la creación de contenido. ¿Y por qué crees que la gente ha dejado de confiar en los medios de comunicación masiva? La gran accesibilidad que se tiene a la información actualmente acrecentará esta desconfianza social. Ok, sí. El reto más grande es poder mantenerse actualizado, experimentar, a pesar de la velocidad con la que te piden las cosas. Te piden que todas las notas estén para antier, ¿no? O sea, no ayer, o sea, esta ya tenía que haber estado, pero todavía no es la conferencia de prensa, no me importa, esta ya tendría que haber estado terminada antes porque lo que sea. Entonces todo te lo piden para ayer, todo te lo piden en la rayita, los deadlines son nuestra vida. Entonces de repente el estar en esta vida acelerada a veces no nos permite meter nuevas prácticas. Entonces una cuestión ahí es, la parte más complicada es dejarnos llevar por esta dinámica del acelere y no darnos el tiempo y la pausa para innovar y para crear nuevas formas. Y la otra parte, la desconfianza en los medios, pues porque la desconfianza en los medios, yo digo, no es nueva, ¿eh? La desconfianza en los medios, si ustedes estudian historia del periodismo, históricamente la gente se da cuenta, ¿no? La gente no es tonta. La gente se da cuenta que el periódico no está diciendo lo que está pasando. Dice, el periódico dice esto, yo estoy viendo esto otro. A nosotros allá en Morelos nos pasa mucho. El rector de la universidad y el gobernador traen una pelea de aquellas épicas donde se la pasan enseñando los calzones en televisión. Y
y tú sabes perfectamente los medios que están con el gobernador y los medios que están con el rector, y es muy clara la línea de un lado y del otro, ¿no? Es muy raro el medio que está más o menos entre los dos. Entonces es muy claro esto. ¿Va a seguir pasando? Sí va a seguir pasando. ¿Qué tiene que pasarle a los medios de comunicación? Los medios de comunicación, sí, por eso les decía, todo este rollo del agenda setting y de esta parte del gatekeeping es algo que tienen que cuestionar, y van a tener que cuestionar en ese sentido o hacer mucho más claras sus líneas editoriales y permitir que la información fluya de manera mucho más acelerada. Muchas gracias al maestro Bruno Salvador Hernández Levy de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias a todos.